Bueno, estuvo aquí en el siglo XX, finales del siglo XX, nada más y nada menos. El mismísimo rey del pop que dice Michael Jackson. Y esta es una versión que tiene Germán Ramos, creo, si no me equivoco, de uno de sus temas, ¿no? Bueno, ustedes están viendo, aquellos que nos siguen a través de YouTube, y yo ahora van a escuchar su voz, pues la presencia en este estudio de un joven realejero que se llama Diego. ¿Cómo son tus apellidos, Diego? Álvarez Quintero. Bueno, Álvarez Quintero, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Muchas felicidades por esas notas y por ese, digamos, pues compromiso que tienes con lo que es en sí, con ti mismo y con tu pueblo y con tu gente, que eso de agradecer. Yo le preguntaba antes, Diego, ¿qué música quieres? Dice, me igual, toda la música me gusta. Tú no te casas con una, sino una música para cada momento. No. Muchas gracias por tus palabras. Me encanta todo tipo de músicas, me encanta todo tipo de cosas, al igual que las ciencias también, por muchos temas. Soy muy, muy polivalente, me encanta todo. Bueno, pues Diego, joven realejero, como digo, desde hace un tiempo a esta parte mucha gente lo habrá relacionado con la meteorología y con pues su saber hacer, su interés por la ciencia en general, pero también obviamente por esos cielos, mirar hacia el cielo, al mar, a la tierra, porque yo recuerdo unas palabras que una vez le escuché decir a él, que dice, la gente se equivoca si cuando habla del tiempo atmosférico solamente mira al cielo. Que hay más signos de que nos avisan de todo ello. Pero vamos por la base. Diego, ¿tú eso te viene desde pequeño el interés por la ciencia? Sí, a mí siempre la ciencia me ha encantado, ha sido un pilar fundamental para mí y es verdad que yo siempre lo digo, ¿no? La ciencia es muy importante para todo el mundo, es muy importante para todos los avances sociales y para la humanidad, y yo creo que la ciencia tiene que primar por encima de todo, y yo eso lo he valorado a lo largo de estos últimos años, ¿no? Porque me he dado cuenta de que al final está a mi alrededor la ciencia, está en todos lados, en todas partes. Si uno sabe analizar, cualquier cosa está hecho gracias, o cualquier avance está hecho también gracias a la ciencia. ¿Te acuerdas aquella vez primera que tú te interesaste por el tiempo atmosférico? Era muy pequeño, cuéntame, a lo mejor si tienes ese recuerdo. Bueno, yo del tiempo, es verdad que yo lo máximo que recuerdo principalmente, yo tengo familiares que trabajan, como digo, en el sector de seguridad y emergencia. Sí. Y bueno, es verdad que estaba también muy ligado a los fenómenos meteorológicos adversos y muy probablemente por ahí es donde yo encontré quizás la vía para interesarme por los fenómenos atmosféricos. Sí. No solo por los adversos, pero sí que es verdad que desde ahí seguí unos años mirando modelos meteorológicos hasta que me topé con la idea, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esto, y decidí irme a Twitter. Y desde ahí ya, pues, hasta el día de hoy, de momento casi 3 añitos ahora en julio. Bueno, la imagen que uno tiene muchas veces de un meteorólogo, y sobre todo, bueno, yo que también muchas veces hablo acerca de cabañuelas, de gente que tiene esa sabiduría también popular del tiempo, ¿no? De adivinar, entre comillas, los agüeros que se llaman, ¿no? Y yo me imaginé a Diego, tu madre o tu padre, Diego, y Diego arriba, la tormenta, el trueno, el relámpago. Que no le tiene ningún, digamos, que miedo a todo ese tipo de cuestiones. Yo le tenía mucho miedo a las tormentas, Sí. Me daban mucho miedo, me asustaban mucho de pequeño, y fíjate hoy que las echo hasta de menos muchas veces, ¿no? Yo me refiero no a las tormentas tropicales ni a los sistemas tropicales, me refiero a las tormentas, rayos, truenos y relámpagos. Y yo, todo ese tipo de fenómenos atmosféricos ligados a las lluvias y demás, me encantan, y siempre los intento disfrutar al máximo, pero aquí en Canarias estamos un poquito limitados. Limitados, ¿no? Y además, bueno, ha habido varios temas que yo imagino que tú de eso también podrás hablar muchísimo, ¿no? Yo antes de seguir adelante, te quiero, yo sé que estás de vacaciones y todo, yo en julio estoy de vacaciones, pero en agosto, si quieres, ya sabes que tienes un huequito cuando quieras venir con nosotros, si quieres venir, la medida de lo posible que tú quieras, foguearte en este tipo de cuestiones, creo que te viene bien a ti y a mucha gente, porque creo yo que el medio es público, primero que nada, que tiene que estar al servicio de la ciudadanía, y más de un joven como tú, emprendedor, y por otro lado porque te da esa soltura que también es necesario. Ustedes en el Colegio Nazaret se han preparado muy bien,
un colegio que prepara muy bien la comunicación, a ver cómo se llaman digamos que proyectos personales o en conjunto, y también los portfolios, etcétera, en donde tú tienes que vértelas delante del micro, ¿no? Pero también viene bien que un medio de comunicación tenga tu presencia, ¿no? Yo lo agradezco mucho la oportunidad y yo espero aprovecharla, ¿no? Claro que sí. Al final mi objetivo es disfrutar de la meteorología, aprender sobre meteorología. Pues mira, yo aprovecho por otro lado porque tu generosidad, porque esa es la pregunta que te voy a hacer. ¿Es una gran desconocida esa ciencia meteorológica? Pues todo el mundo dice lo solito, se queda con los símbolos nada más. Lo que te dicen en la tele, va a misa, esto, lo otro y tal, y ustedes después muchas veces dicen, no, eso no es así. Sí, es verdad, ¿no? Yo creo que también se ha maltratado mucho porque yo creo que se ha simplificado demasiado la meteorología, ¿no? Y al final tiene un grado de importancia muy grande, ¿no? Y yo creo que la meteorología es mucho más que símbolos en un mapa, que mapas de presión, que mapas de precipitación. Al final la meteorología detrás lleva un análisis para ser predecida y también lleva un estudio muy, 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 muy grande. Sí. De hecho, para ser meteorólogo necesitas muchos estudios. Sí, exacto. Es decir, que no es una ciencia única. Es decir, que hay muchas ciencias que se combinan para poder tomar determinación y sobre todo no se trata de una casuística, no se trata de algo de magia en el sentido de magia, sino que se trata de ciencia y también, por supuesto, de todos los recursos que la naturaleza nos da y que muchas veces son incontrolables. Eso es lo que yo te quiero preguntar. ¿En qué grado el ser humano puede decir que tiene algo de control sobre eso? Porque hay veces que no. Bueno, prácticamente ninguno, ¿no? Yo siempre lo digo, el tiempo atmosférico es muy complicado de controlar y sí, se han probado algunos proyectos para intentar modificar el tiempo a escala local. Sí. No se ha conseguido o ha salido muy mal, o ha salido el tiro por la culata y yo creo que el ser humano, de momento, y yo tampoco quiero que tenga muchas capacidades para controlarlo. Yo creo que la naturaleza al final debe primar. Pero es verdad que sí, a nivel climático sí que hemos dejado bastante huella. No a nivel meteorológico. Es verdad que el clima al final también afecta al transcurso de la meteorología, pero sobre todo a nivel climático. A lo largo de los años se está viendo una tendencia de cambio en el clima que está avivada quizás por el ser humano y por sus trabajos con los combustibles fósiles, etc. Entonces yo creo que al final el tiempo atmosférico se ve ciertamente afectado por eso. Sí. Quiera o no quiera, los negacionistas no tienen nada que hacer ahí. No, pero es verdad que bueno, al final es normal que siempre exista cierta resistencia a este tema, como a otros muchos. Pues por intereses económicos la mayoría. Sí. Hay muchos intereses oscuros en algunas ideas que van contrarias quizás a la ciencia, pero bueno, esto no se trata de imponer ideas, sino se trata de que cada uno tome su opinión, pero es verdad que sí quiero hacer un matiz, que es muy importante cuando uno quiere transmitir algo, hacerlo con respeto. Yo creo que muchas personas, principalmente de ese colectivo que intenta negar, ¿no?, un poco el cambio climático, se trata el tema con muy poco respeto, se nos trata a nosotros con muy poco respeto. Sí, de hecho, acuérdate de lo que han hecho con obras de arte y demás, y llamar la atención de alguna manera. Algunos dicen que es la única manera que tienen de que la gente o que la humanidad reaccione, ¿no? Sí. Pero las dos partes yo creo que tienen que aprender a tratar el tema con más respeto, porque si no la credibilidad se va. Si yo, por ejemplo, para defender una idea mía tengo que insultarte, ahí ya pierdo prácticamente toda la credibilidad. Desde luego, desde el punto de vista, desde que una persona utilice la violencia, aunque sea oral, para defender una postura, para subir la voz, gritar y demás, llega un momento que hasta tú mismo, sin darte cuenta, te reflexionas y dices, no, este no es el camino, ¿no? Bueno, tú sabes que mi programa es, sobre todo, habla acerca de la cultura popular canaria y demás. Don Horacio Dorta, que no sé si lo llegaste a conocer o has oído hablar de él, uno de los grandes que incluso iba a la península a dar sus charlas a nivel nacional e internacional con respecto a este dato de lo que es en sí las cabañuelas y demás. Y decía que quizás a lo mejor lo que él echaba en falta un poco es que el ser humano
se estaba basando mucho en esa inteligencia, la IA, que ahora está muy de moda, ¿no? Todo lo que son los aparatos, todo lo que son pues los satélites, todo lo que gira en torno al planeta, pero sin embargo había perdido el vínculo con la hormiga, había perdido el vínculo con el árbol, había perdido el vínculo con el aire, con la brisa, con el sol, con la temperatura, pero sobre todo también con los animales, ¿no? Cuando un animal tú lo ves que toma una reacción determinada, ¿eso crees tú también que es parte de la meteorología? Puede formar parte. Yo es verdad que yo soy joven y no he podido tener contacto con ese tipo de formas Pero te de ver gustaría la también. meteorología. Sí, ¿por qué no? Yo creo que muchas veces se dice, no, es que las cabañuelas se deberían eliminar totalmente, ¿no? No creo que se tengan que eliminar. Yo creo que la meteorología puede tener muchos puntos de vista, se puede predecir de cualquier manera, y yo creo que se tiene que respetar de cualquier manera. Es verdad, yo creo que debe primar, Sí, ¿no? Un claro. poquito, ¿no? Lo que es el método científico, Ujú. porque al final las cabañuelas no están científicamente comprobadas, Sí, pero sí que es verdad que yo creo que también es importante, ¿no? Que se enseñe de vez en cuando sí. que es muy importante el factor tradicional Ujú. y que también antes tenemos que conocer de la historia un poco, ¿no? Y cómo antes se podía predecir el tiempo, cómo antes uno se podía anticipar a los fenómenos meteorológicos. Y es verdad que ahora tenemos las herramientas científicas, pero ¿por qué no? También con las cabañuelas. Yo adopto quizás una posición menos conservadora que la de Sí. algunos científicos, que puedo llegar a entender que se puedan ver algo afectados por las cabañuelas, Ujú. pero sí que es verdad que yo prefiero estar en el centro y decir, bueno, pero yo creo que también hay que escuchar Sí. de ambos lados. Yo tengo una anécdota de chico menudo, ¿no? Porque de chico menudo, como tantos otros chicos de mi edad, saltábamos y brincábamos en los barrancos y demás. Es decir, el contacto con la naturaleza era mucho más estrecho, ¿no? Y entonces yo recuerdo cómo íbamos a un descampado donde jugábamos y después teníamos una caseta, hacíamos todo, ¿no? Y nos llamaba la atención porque era una zona donde había muchos insectos y sobre todo muchas hormigas, ¿no? Y yo recuerdo cómo un día, de buenas a primeras, desaparecieron las hormigas. Había un montón de hormigas y no se veía ni una. Y yo recuerdo que, comentándoselo a mi padre me dijo, eso es que va a haber una tormenta de agua y fuerte. Y efectivamente, se produjo. No sé si es casualidad o no, pero yo me imagino que los animales también tienen, no sé si un sexto sentido, pero se guían mucho por los instintos, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que haber algo ahí que les diga que la cosa va a ser así, ¿no? Ellos tienen sus métodos científicos también. También tiene su método, sí, 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 sí. Sí, posiblemente también, ¿no? Puede que tengan, yo lo desconozco porque no he leído acerca del tema Sí. y estoy menos ligado al tema, pero sí que es verdad que posiblemente tengan un sexto sentido y sientan que pronto pueda cambiar el tiempo. Lo vemos muchas veces con las golondrinas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que cuando se mueven muchas veces puede ser un signo de cambio de tiempo. Sí. Y yo lo he comparado incluso con la ciencia, ¿no? Y con los modelos meteorológicos. Sí. Y cada vez que va a venir un cambio de tiempo, las noto con mucho movimiento y demás. Y siempre he dicho, oh, ¿qué tendrán, no? Sí. ¿Qué tendrán para adelantarse a eso? Y al final, si se da ese cambio de tiempo, y yo recuerdo algunos días, por ejemplo, antes de la borrasca Oscar, que la tuvimos Sí. a principios de junio, las golondrinas estaban con muchos movimientos justo el día antes, que no me acuerdo qué día era, creo que el 4 o 5 de junio, y al día siguiente pues cambió el tiempo, no mucho aquí en el norte de Tenerife, pero sí que a escala o a nivel general en Canarias sí. Entonces yo creo que también es algo a tomar en cuenta, porque Bueno, pues, y hablamos de ciencia, obviamente, hablamos de aparatos, hablamos de satélites, hubo incluso hasta un grupo donde habían gente de aquí, de Tenerife, metidos en ese proyecto, de ese, pues también satélite y demás. Y bueno, la tecnología ha avanzado mucho en ese sentido. ¿Qué nos dices? sí, yo te digo que lo más que ha avanzado en meteorología en los últimos años y a pasos agigantados ha sido sin duda la tecnología. Y ahora cada vez tenemos más herramientas para poder predecir el tiempo, tenemos más herramientas para poder analizar el tiempo, tenemos más herramientas para poder analizar el clima, incluso adelantarnos y hacer predicciones climáticas. Sí. Y yo creo que eso es muy importante porque nos da una muy buena perspectiva de lo que es la meteorología, nos ayuda a conocer mucho más la meteorología, a anticiparnos a fenómenos meteorológicos que puedan llegar a ser adversos y por supuesto nos ayudan a tener a la sociedad más preocupada o más atenta a los distintos cambios dentro de la meteorología. Y al final yo creo que
que se está consiguiendo. Bueno, gracias por supuesto a las matemáticas y a la física, y también por supuesto al avance de la tecnología, que está avanzando, como digo, a pasos gigantados. Bueno, ¿cómo es un día a día de Diego en cuanto al tiempo atmosférico se refiere? ¿Tú te levantas en la mañana? ¿Qué haces? A ver, cuéntame. Bueno, yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es mirar qué predicción tenemos hoy en AEMET, también analizando los modelos meteorológicos. Y bueno, eso para mí eso es lo primero. Sí. Y después ver también Twitter y yo te traslado, ¿no?, un ejemplo del verano, porque es cuando más libre estoy. Sí, cierto. Y después ya seguimiento de cómo va avanzando el día. Cuando es un día normal, pues suelo hacer otras actividades, irme también a la naturaleza, poder ver el tiempo, porque a mí me encanta muchísimo la naturaleza y me gusta estar siempre en contacto con la naturaleza, porque ahí es donde yo veo más tranquilamente sí. el tiempo atmosférico. Hombre, vivimos en una zona muy benigna desde el punto de vista climatológico en términos generales, incluso en este Valle de la Orotava. Hace mucho tiempo, tú me decías antes, no, Isidro, que noto como que hace tiempo que no hay una tormenta, entre comillas, lamentablemente, porque las tormentas también pues tienen su parte de catarsis, de necesidad de lavar, de limpiar. Pero lo cierto es que llevamos en el Valle de la Orotava especialmente, porque ha habido problemas en la Isla Baja, en la zona de Santa Cruz Laguna, y aquí como que estamos teniendo demasiado calma chicha, que me diría mi alguien. Sí, pero yo también creo que es por nuestra posición geográfica, Sí, ¿no? ¿no? En Tenerife estamos como demasiado arrinconados en el interior de la isla, y eso quizás no permite tanto que algunos fenómenos meteorológicos nos afecten. Incluso el propio Alisio se puede ver hasta imposibilitado para entrar de forma completa al Valle de la Orotava, porque estamos, como digo, muy, muy metidos, muy arrinconados. No lo mismo Canaga, porque está muy expuesta a ese Alisio, está muy salida. Sí. Y claro, eso al final pues nos hace que estemos aquí un poco a la espera a ver qué ocurre, ¿no? Y hay otros muchos fenómenos que están siendo muy poco eficientes. La última situación eficiente que yo recuerdo, es verdad que fue hace relativamente poco, pero me fue de mucho interés porque hacía tiempo que no lo veía, que fue la situación que tuvimos en diciembre, el 26 de diciembre, si no me equivoco, y ese día las precipitaciones en el Valle de la Orotava fueron muy efectivas. Muy efectivas. Como hacía tiempo que no teníamos, y tuvimos valores de hasta 80 litros en un día, que yo no recordaba desde enero de 2021, no recordaba un fenómeno con tanta precipitación en un día, pero llevamos mucho tiempo con mucha tranquilidad. Sabes que yo, hablando con gente mayor, me dice, unos están a favor de lo del cambio climático, efectivamente, el uso de químicas, de muchos productos químicos en la agricultura. De hecho, incluso dicen que, bueno, lo típico, lo que te dicen, que los chinos han puesto unas bombas para que llueva, que nieve, para esto, para lo otro. Es lo que siempre han dicho desde que yo era pequeño, así que eso no es nuevo. Pero lo cierto es que después están los otros que te dicen, mire, ¿sabes lo que le digo? Mi bisabuelo, ¿qué tal? Me decía que habían tiempos de seca y de mojada. Y hay ciclos, y los ciclos van y vienen. Y hay veces que vas a tener 20 años de sequía y después los otros 20 años van a ser mi madre. Claro, el recuerdo mío de infancia, Diego, es un recuerdo de mucho frío, de mucho abrigo, de nieve, de barrancos corriendo, de problemas, incluso hasta con pérdida de vida en algunos casos. Es decir, estamos hablando de que antes era mucho más belicoso. Entonces, claro, la gente dice, no, eso es el cambio climático, el calentamiento, por eso el desplazamiento del anticiclón de las Azores, por eso, bueno, tantas cosas que dicen, ¿no?, por medio, ¿no? Sí, yo creo que una parte de responsabilidad puede tenerla el cambio climático, por supuesto, y también considero que llegarán ciclos más húmedos. Por supuesto, muy probablemente lleguen ciclos más húmedos, pero es verdad que llevamos una consecución de una década, más de una década, con tiempo muy estable, muy seco, con meses y meses y meses consecutivos que no llueve casi nada. Después las precipitaciones en verano han aumentado, en invierno han disminuido mucho, en verano han aumentado mucho con respecto a lo que yo veía antes. Además muy agresivas, ¿no? Muy la gota fría, esa, ¿no? Y después también, por ejemplo, en el mes de septiembre ya tuvimos Hermín, que fue un fenómeno de origen tropical que nos dejó muchas precipitaciones, sobre todo en La Palma, que dejó hasta más de 300 litros en un día. Y ese tipo de situaciones quizás estén empezando a aumentar con respecto a las otras que están empezando a disminuir. Las situaciones de tipo polar que teníamos antes, que eran borrascas grandes, borrascas que dejaban muchas lluvias, nevadas, etc.,
parece que están disminuyendo con respecto a episodios tropicales, pero tenemos que continuar investigando y tenemos que continuar viendo. Yo espero que cambien las cosas y que los inviernos de nuevo vuelvan a ser un poquito más húmedos como antes, porque a mí siempre me dicen, no, es que antes era todo muy bonito, y yo digo, me han dejado a mí sin miga, ya no puedo disfrutar. Vi pasar a Romén para allá, pero no pude decirle que viniera, pues se fue para la sala a esperarte a ver si viene para acá y lo puedes saludar. Hay una cuestión, alguien me dijo, dice, bueno, si va Diego, tienes que preguntarle todo eso. Sí, claro, yo le pregunto. Primero que nada le pregunto por qué le pareció lo del tema de la orotava, lo del tema de que les llovió cuando quitaron la carpa, que es una pregunta desde el punto de vista meteorológico, no quiero obviamente desde el punto de vista de la propia, alfombra y alfombristas y todo, que dejaron por todo lo alto la vida de la orotava, tuvieron un trabajo tremendo y que después se recuperó y fue un ejemplo de unidad, ¿verdad? Y de trabajo en común, que es lo que precisamente simboliza el corpus, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, el tema de los tifones son de mar, ¿cómo se llama esto? Los Twitter en inglés, lo digo en inglés, no me digo en español. Ciclones tropicales. Los ciclones tropicales, exacto, las tormentas tropicales, que por ese calentamiento, ese cambio climático, puede que lleguen aquí, igual que lleguen los grandes cetáceos, que me dicen también. Digo, vaya, bueno, pues aquí llega todo lo malo, que cachín, ¿no? Por parte, lo de la orotava, ¿qué te parece? Bueno, lo de la orotava fue mala suerte. Al final, yo creo que es verdad, existía en predicción que existía una posibilidad de lluvia. También dependía también dependía de la web que visitaras, ¿no? En principio se esperaba lluvias, quizás no tanto como llovió. Yo creo que llovió más de lo que esperábamos. Y yo creo que son ejemplo, ¿no? Son ejemplo porque, bueno, yo vi por la televisión, ¿no? Las alfombras de la orotava este año, no pude desplazarme hacia allí, pero sí que es verdad que yo creo que son un ejemplo de resiliencia, de resistencia, a pesar de todo. Y al final que siempre existirán algunos problemas que puedan imposibilitarnos avanzar, pero lo importante es continuar. Yo creo que es un ejemplo. Además que el ser humano no es Dios y que no puede, que la ciencia puede llegar hasta un límite, obviamente, y nunca es exacta. Y yo siempre lo que digo, ¿no? Que hablamos de escala muy, muy local, ¿no? Al final, si uno de los trabajos y uno de los objetivos que se tiene que marcar la ciencia, sobre todo, es ver qué ocurre con esos fenómenos a escala local, cómo se comportan las precipitaciones dependiendo de la zona en la que estemos. Y eso en Canarias puede ser un buen laboratorio. Y yo creo que se está mejorando. Ya que dices laboratorio, como sabes, en Los Realejos, el único premio Príncipe de Asturias todavía que tenemos en Canarias, el único realejero es Antonio González en bioquímica. Y yo recuerdo haber hablado con un joven estudiante de bioquímica y me decía que una de las cosas, fíjense ustedes, lo principal, es decir, estamos hablando de cantidades de millones en cuanto a células, dice, una sola, te fastidia todo. Si imagínate tú lo que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza tiene todas esas cuestiones buenas y malas. Entonces, por lo tanto, tienes que luchar contra ello. Y algunas veces dice, Isidro, no puedes luchar, tienes que unirte. Claro, y al final uno tiene que entender que la naturaleza... Pasa lo mismo en la meteorología, tienes que unirte al final. Claro, al final la meteorología, yo no puedo decidir lo que ocurre en el cielo, ¿no? Si fuera por mí diría, bueno, pues pondría unos cuantos días de lluvia más de lo que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que al final la meteorología decide, ¿no? Y la meteorología es muy compleja, no solo existen las lluvias, existen muchas variables meteorológicas dentro de lo que es la meteorología. Oye, en cuanto a lo de las tormentas tropicales que vienen hacia Canarias, están avisando todo, cada 2 por 3. Yo recuerdo en el periódico de la mañana, el primer café, Canarias en el futuro próximo va a recibir no sé cuántas tormentas. Me acuerdo la palabra en inglés, no me acuerdo en español. Que serían tornados. Tornados. Bueno, Sí, eso es complicado, ¿no? Los tornados en Canarias es muy complicado, más que nada porque somos islas muy pequeñitas. Pero sí que es verdad con respecto a los fenómenos tropicales. A ver, tampoco hay que ser malagüeros. Sí que es verdad que existe una tendencia a aumentar. Tenemos más energía en el océano, hay más calor, y el calor al final es energía, hay mayor temperatura, al final es más energía, y eso ayuda a que ciertos fenómenos se puedan estructurar mejor. Pero hay muchas más variables, la cizalladura, un montón de variables meteorológicas que interactúan con los fenómenos tropicales, ¿no? Y al final no tenemos que esperar, porque normalmente cuando los fenómenos tropicales se acercan más es al final de la temporada, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de septiembre también podemos tener algo cerca, pero eso no quiere decir que venga hacia Canarias, porque al final el fenómeno tropical es una cosa
que se tiene que ver en el momento. Sí. Cuando lo tengamos cerca... Evoluciona según Claro, muchos porque- factores, claro. Porque puede cambiar de dirección en cualquier Sí, momento. bueno, de hecho incluso ha pasado en Son muy estos últimos, traicioneros. no me acuerdo cuál fue, si fue George o no sé, fue uno de ellos, que parecía, pero al final le tocó más a las islas portuguesas, que también lo pasaron mal, que en Portugal le pegó duro, ¿no? Sí, hay muchos fenómenos. Yo, sobre todo Portugal, tiene más posibilidades, más que nada porque tienen ahí el archipiélago de Azores, Sí. que está ahí como en medio del Atlántico y al final en Azores, al estar en medio del Atlántico, pues pueden tener ciertos sistemas tropicales y nosotros, bueno, yo creo que el mayor sistema tropical que hemos tenido o que recordamos todos es el Delta. Bueno, yo Sí. no vivía, ¿no?, en ese momento, pero Sí. sí que es verdad que el Delta fue un fenómeno que tenía características tropicales, pero que se convirtió en una borrasca polar en su tránsito entre Canarias y Madeira, y eso es lo que produjo que tuviera unas características muy duras y muy fuertes, con vientos muy fuertes, huracanados. ¿Te gusta estudiar la parte de 1826, el aluvión? ¿Te gusta sí. estudiar más o menos Sí, también ese...? sí. A mí las efemérides me gustan mucho principalmente porque ahora las efemérides que tenemos son de altas temperaturas, sobre todo. Es decir, al final las mayores efemérides que tenemos ahora solo son de, bueno, alcanzamos los 40 grados en esta zona, alcanzamos los 44 en aquella. Sí, sí. Y dice, bueno, pues sí, estas efemérides, bueno, están bien, pero solo son dos numeritos, ¿no? Hombre, a mí lo que sí me llama la atención, porque lo he visto una vez y yo digo, vamos a ver, presumir de eso la verdad que no debe ser muy bueno. No, la temperatura más alta de España ha estado en Tirajana, con 47 grados. Y lo celebro, y lo celebro. Sí, bueno, hombre. que es que está mi municipio. Sí que hay gente que incluso el golpe de calor le puede costar la vida. Sí, De hecho, no, el muy calor en peligroso. exceso o el frío en exceso, todo lo en exceso es malo, ¿no? Oye, estamos terminando, pero yo quiero agarrar un compromiso contigo para el mes de agosto. Yo no sé los planes, tú te vas de vacaciones, qué vas a hacer o no, pero yo te ofrezco, si quieres, no yo, el pueblo. Porque cuando yo hablo de mí, no hablo de mí, hablo de mi radio, que es tu radio, que es la radio de todos, la que pagamos los realejeros especialmente. La oportunidad de que nos dejes conocer algo más del tiempo atmosférico en los apartados que tú quieras, dentro de la programación semanal que tenemos en el mes de agosto, especialmente pues cuando me incorporo, ¿no? Y bueno, y después puntualmente, si quieres seguir adelante, esta también podrá ser tu radio cuando quieras. Yo encantadísimo. Todas las oportunidades hay que aprovecharlas y la verdad que agradezco mucho la oportunidad que me quieren brindar y espero Oiga, aceptarla. mire. Ah, acuerdo. Ahí, acuerdo. Bueno, pues con pues Diego tendremos ese acercamiento en el mes de agosto. Hablaremos sobre varios temas relacionados de lo que tú quieras, como tú quieras. Tú nos avisas. Habrá posibilidad de que haya alguien, porque estamos en directo en agosto, en la mañana, y podrás hablar o que la gente pueda decir. Pero quiero agradecerte mucho tu apartado y bueno, pues ojalá que sí. Yo quiero que haya gente que se comprometa y que también nos aporte algo más que bueno, que fiesta, belingo, que siempre es bueno, cuidado, alegría, Sí, bueno, por supuesto. todo, pero Fiesta. la ciencia. La amigo. ciencia también es muy importante. Yo soy el primero que disfruta de las fiestas, ¿eh? Ahora en San Agustín tenemos la fiesta de julio, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de fiestas. Y encantadísimo de disfrutar de todo, de cualquier cosa que tengamos en nuestro municipio, porque además nuestro municipio es un municipio muy rico en cultura, es muy rico en tradiciones y hay que valorarlo y eso hay que respetarlo por encima de cualquier cosa y después también seguir con la ciencia y a seguir adelante, que es lo que nos toca ahora, conseguir con ilusión. Bueno, pues nosotros, yo tengo una cosa que parece una tontería, pero una cosa que quiero instituir con toda la gente joven especialmente, un pulgar. Tu pulgar, ponte tu pulgar ahí. La huella de Viera. La huella de Viera. ¿Saben por qué? Porque Viera y Clavijo fue un referente en todos los aspectos y también sobre todo en cuanto al tema atmosférico y pero sobre todo también del cielo, ¿no? De la astrofísica y la astronomía. Entonces, por lo tanto, pues bueno, que la huella de Viera te contigo. Que me lleve, que me contigo, acompañe. como la fuerza esté contigo, lo de Star Wars, pues que la huella de Viera esté contigo. Pues encantadísimo, que esté conmigo. Bueno, un abrazo, saludos también a tu Gracias. padre y a toda la gente y a todo el colegio y a todos aquellos jóvenes emprendedores. Ojalá que logremos que tengan su trabajo, los que quieran irse fuera a prepararse o hacer su vida adelante, pero los que quieran quedarse aquí, trabajar y sacar adelante la tierra y nuestras cosas, pues bienvenidos serán. Un saludo. Ya lo saben, en agosto, Diego Álvarez Quintero, ¿no? Sí. Sí, señor.